Volvemos con otro ejemplo. Son los mismos datos que en el ejemplo 3. El ejemplo 3. ¿Cuál es el ejemplo 3? Ejemplo 2. Ejemplo 3. Vale. Tenemos una viga bien apoyada. Sometido a una carga distribuida, lineal, toda su longitud, de valor P. La longitud es 5,5 metros. El acero es B500S y aquí viene la diferencia. El hormigón es HA60. El recubrimiento geométrico son 40 milímetros. El tamaño máximo del árido son 20 milímetros. Carga permanente es 35 kilonewtons metro. Carga variable es 10 kilonewtons metro. Diámetro máximo que vamos a utilizar va a ser 20 milímetros. La sección de la viga es de 300 por 500. Sí, lo que vimos el otro día fue el armado de compresión de arriba, no me acuerdo. Esto es de prima y esto es de. Vale. Y nos piden lo mismo que en el ejemplo que hicimos con estas dimensiones. ¿Vale? Calcular el armado de la viga. Y para eso tenemos que hacer todo el rato lo mismo. ¿Vale? Al final es muy repetitivo. ¿Vale? Tenemos que calcular primero la carga P como la combinación 1,35 por 35 más 1,5 por 10. Esto salía 62,25 kilonewtons por metro lineal. Luego calculábamos las reacciones que son iguales por simetría para luego calcular el momento máximo en el centro de la viga. Teníamos que 2R era igual a 5,5P. Aquí obteníamos R. Con 5 por 62,25 entre 2 nos salía 171,19 kilonewtons y el momento máximo en el centro de la viga era R por 5,5 entre 2 menos el momento que hacía la mitad de la carga distribuida, P por 5,5 entre 2, que es la resultante, y la distancia 5,5 entre 4.
por 5,5 entre 2 menos 62,25 por 5,5 al cuadrado entre 8. Y sería 235,38, efectivamente. 235,38 kilonewtons por metro. En cuanto a los recubrimientos, de prima es el recubrimiento geométrico, que son 40 milímetros, y D es H, que es el canto, menos el recubrimiento geométrico, menos el radio del diámetro máximo, ¿vale? 300 menos 40 menos 20 entre 2, 250 milímetros. Vale, todo esto es igual por el rato. Diagramas, tensión de formación del acero y del hormigón. El acero, una recta aquí y ya horizontal. Esto era la tensión admisible, era la deformación. Y el límite máximo de deformación lo ponemos en un 0,01. En cuanto al hormigón, no podíamos aproximar la primera parte a una recta, sino que hacemos una cosa así. FCD, epsilon CO, epsilon CU. Epsilon y D sí que lo podíamos calcular, de todos modos está en la tabla, porque teníamos el límite elástico del acero, que es 500, por tanto la tensión admisible es 500 entre 1,15, que es el coeficiente de seguridad, da 434 con algo, 434,78 megapascales. Y según la ley de Hooke, las tensiones es igual al módulo de elasticidad por las deformaciones, y en este punto F y D es E por epsilon y D. Por tanto, epsilon y D es F y D 434,78 partido por el módulo de elasticidad que utilizamos en el acero del hormigón armado, que son 200 kilopascales. Por tanto, 200.000. Pues 0,00217. 217. Vale, y ahora vamos a calcular epsilon CO y epsilon CU. Si teníamos un hormigón menor de un HA30, epsilon CU era el 0,0035, pero como ahora tenemos un hormigón de alta resistencia, pues lo tenemos que ver según nos dicen en las tablas. Vale, simplemente lo estamos haciendo para que no os acostumbréis a que sea ese valor.
Vamos a copiarlo de aquí. Diagrama de bloque rectangular. Esto. Vale, o bien lo podemos obtener de la tabla 4.1, ¿vale? Epsilon CO y epsilon CU. Tabla 4.1. Tabla 4.1, epsilon CO para un HA60 es 0,00227 y epsilon CU es 0,00297. Si no, lo podemos sacar también de las ecuaciones. Epsilon CO se puede calcular si el hormigón es mayor de 50 de HA50 como 0,002 más 8,5 por 10 a la menos 5 por raíz cuadrada de FCK menos 50. Y epsilon CU es 0,0026 más 0,0144 paréntesis 100 menos FCK partido por 100 a la cuarta. ¿Esto? ¿Esto es de la... ¿Esto? Sí, nos va a salir lo mismo. ¿Vale? Esto sí lo podéis consultar directamente a la tabla 4.1 o bien calculadlo vosotros. ¿Vale? No sé en el examen cómo lo pedirá, si es que os llega a pedir algo de esto, que no lo creo, vamos. Pero yo hay una cosa que no entiendo. Esto solo lo cogemos o lo podemos coger esos dos datos cuando están en el límite, ¿no? Si no están en el límite, no. Claro. ¿Y cómo sabemos si están en el límite no ahora mismo? No, ahora mismo no lo sabemos. Tenemos que calcular en qué dominio está nuestra sección. Vale, y si luego al calculamos el dominio, está en el dominio 4 o 3, el que sea, pero no está en el límite, no nos valdrían esos datos, ¿no? Tendríamos que calcularlos. Es que, de hecho, estos datos nos sirven para calcular los límites del dominio. Es que en el ejercicio, en el ejemplo 1, yo tengo apuntado que hicimos por semejanza de triángulo. Sí. Y este de aquí, en vez de coger el del límite, yo puse que lo teníamos que calcular porque como no estaba en el límite, había que calcularlo, no podíamos coger ese número. Claro, pero esta relación, para calcular hasta dónde llega el límite, es decir, la X límite, sí que necesitamos epsilon CU. Al igual que necesitamos ese 10 por 1000. Ah, vale. ¿Vale? Y luego ya veremos nuestro plano si nos cae ahí dentro. Vale. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Pero esto de epsilon CU y epsilon 0, o sea, la fórmula esa, ¿cómo en qué se basa? ¿Cómo ha salido? Porque Esto es de la H. Vale, nosotros los ejercicios poníamos directamente... Claro, porque era un hormigón menor de HA30, entonces directamente poníamos aquí lo que fuera y este 0,0035. Y ya está. Esta luz. No está apagada. Vale, ahora, como tenemos un hormigón de alta resistencia, pues tenemos otros valores de los límites de deformación. Entonces 60 menos 50 es 10, raíz de 10 por 8,5 por 10 a la menos 5 más 0,002, pues cae 0,000.
0, 0, 2, 2, 6, 9. 2, 2, 6, 9, que se puede redondear a 0,00227. Y epsilon CU, 100 menos 60 es 40, 40 entre 100 es 0,4 elevado a la cuarta por 0,0144 más 0,0026. Sale 0,002969. 2969, que se puede redondear a 0,00297. ¿Vale? Y eso lo hacemos por el tipo de hormigón que tenemos, HA60. Si no, cogeríamos los de siempre. Luego, por otro lado, al ser un hormigón HA60, la profundidad del bloque de compresiones no es 0,8x, como hacíamos antes. También lo tenemos que consultar de aquí. Esto está aquí. Vale, la profundidad del bloque de compresiones es lambda x por h. Y lambda x es 0,8 por x partido por h. Para si FCK es menor o igual de 50 megapascales, que no es el caso. En nuestro caso, hormigones de alta resistencia, bueno, lambda x se calcula como lambda por x partido por h. Y el valor de lambda es de la tabla, lo cogemos de la tabla 4.2. Tabla 4.2. Y luego el valor de la tensión máxima del bloque de compresiones se calcula como valor de la tensión, valor de la tensión del bloque de compresiones es nu x por fcd. Nu x es 1, como ya lo sabemos, para hormigones con una resistencia característica menor o igual de 50 megapascales, y si es mayor de 50 megapascales es nu. Y nu también lo obtenemos de la tabla 4.2.
La tabla 4.2 nos dice que para un hormigón HA60 nu vale 0,95 y lambda 0,775. Por tanto, tendríamos que la profundidad del bloque de compresiones sería 0, sustituimos aquí todo, 0,775 por X partido por H por H. En vez de 0,8X, pues 0,775X. Y el valor de la tensión ya no es FCD directamente, sino que es un 95%, 0,95 FCD. ¿Por qué X partido H? X partido H. ¿Y por H otra vez? Sí, luego se multiplica por H, ¿sabes? Vale. Pero al final se van las H's. Es una chorrada esto, pero bueno. No sé por qué lo han hecho así. Vale, pues ahora vamos a resolver el problema otra vez, como lo hemos resuelto hasta ahora, dibujando el diagrama de sólido libre de un extremo, una parte, con el bloque de compresiones. Esto es 0,95 FCD. La profundidad es 0,775X, lo que pasa es que yo le voy a llamar de momento I, para no liar mucho. Esto va a ser la I. Aquí vamos a tener la fuerza a tracción de la armadura inferior, que vamos a llamar, bueno, le llama A1 sigma 1, yo lo voy a llamar NS1, y el flector que hemos calculado, M máximo. De equilibrio, sumatorio de fuerzas en X, tenemos hacia la derecha NS1, hacia la izquierda la resultante de esta carga distribuida, 0,95 por el área, 0,95 FCD, y el área es I por B, siendo B el ancho de la sección, es decir, los 500 milímetros. Y por otro lado, sumatorio de momentos en la sección,
siempre en este punto, porque así nos libramos de ns1, pues el momento máximo lo compensa el momento que hace el bloque de compresiones. Primero calculamos la resultante, 0,95 FCD por I por B, y luego la distancia de la resultante a este punto. La resultante está en medio del bloque. Esto es por tanto y medios. Pues será el canto útil de menos y medios. De menos y medios. Y siempre empezamos trabajando por la ecuación de momentos. Con la ecuación de momentos vamos a calcular la I. Vamos a ir sustituyendo todos los valores. El momento lo tenemos calculado, lo vamos a pasar a newtons por milímetro, 235,38 por 10 a la 6 es igual a 0,95 FCD, cuidado con FCD, es FCK partido por gamma del hormigón, no sé cómo lo ponemos gamma y ya está, 60 entre 1,5. ...40 megapascales. Aquí no han cambiado. Por I por el ancho, que es 500, D es 250 menos 0,5 I. Todo esto lo pasamos a este lado, 235,38 por 10 a la 6 entre 0,95 entre 40 entre 500 es 12.388,42 igual a 250i menos 0,5 i cuadrado. Lo voy a multiplicar todo por 2 y esto lo paso a este lado y me quedaría i cuadrado menos 500i más 24.776,84 igual a 0. Y será por tanto menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. 4.776 partido por 2a. Por 4 más 500 al cuadrado, raíz sale 500 más menos 388,45 entre 2. Tenemos dos soluciones, una nos valdrá, la otra no. Más 500 entre 2, 444,22. Esta es la solución no válida, porque
la profundidad del bloque de compresión es mayor que el canto de la sección, no tiene ningún sentido. 500 menos 388,45 entre 2, 55,78 milímetros. Por tanto, la profundidad de la fibra neutra, que es la X, la podemos calcular como I partido por 0,775. Es decir, 55,78 entre 0,775. Entre 0,775 sale 71,97 milímetros. 71,97 milímetros. Vale. Con la profundidad de la fibra neutra vamos a determinar en qué dominio de deformación estamos. Pues lo repasamos un poco, ¿vale? Desde el dominio 1. Esto al final lo tenemos que interiorizar. Vale, el dominio 1 iba de la compresión pura, que era cuando la X valía menos infinito. La X, el origen lo teníamos aquí, abajo teníamos las X positivas, hacia arriba teníamos las X negativas. Pues teníamos el dominio 1 desde toda la sección se ha comprimido por igual, compresión pura, hasta que agotamos el acero al 10%, 0,01. Y luego empezamos a meter un flector, ¿vale? Para que esto se flexione y empiezan a aparecer las tracciones. Bueno, no es que empiecen a aparecer las tracciones, sino que empiezan a disminuir las compresiones aquí hasta que sean 0, hasta aquí. Este es el dominio 1. Aquí teníamos X igual a menos infinito y aquí X igual a 0. Dominio 1. Si seguimos aumentando el momento flector, empezarán a aparecer tracciones, tensiones de tracción, justo aquí arriba, a medida que la profundidad de la fibra neutra va descendiendo. Vale, esto es lo que se llama pivotear, por todos los planos giran en torno a ese pivote. ¿Y hasta dónde tendremos la profundidad de la fibra neutra? Hasta que el hormigón se colapse, es decir, hasta alcanzar una tensión epsilon CU. ¿Por qué el pivotear está siempre a 0,0 al 10% de sección? ¿Vale? Es el límite admisible donde se considera que se agota el acero. ¿Y el SUV de diseño de la acción? ¿Dónde estaría dentro de la sección? ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Esto ahora lo veremos. Este es el límite del dominio 3. ¿Vale? A partir de aquí
¿Vale? Fíjate, esto es el pivote B, ¿vale? Este es el dominio 2, desde aquí hasta aquí se van moviendo los planos, y ahora el dominio 3 tendríamos el hormigón comprimido al máximo y el acero al máximo no, ¿vale? Se va, no lo tenemos aquí, sino en esta zona, hasta este punto, que es más o menos por aquí. Esto es epsilon ID. Vale, entonces, en el dominio 2, el fallo es por agotamiento de la armadura inferior, ¿vale? Porque llegamos al límite que consideramos. Sin embargo, el hormigón pues no llega al límite, está entre 0 y epsilon CU. El dominio 3, sin embargo, el fallo ocurre por agotamiento del hormigón, porque está en su máxima deformación, pero el acero puede estar entre epsilon y D y el máximo. ¿Cuál sería el de...? ¿Cuál? ¿X? ¿Cuál? El del acero, el X y el FI, ¿cuáles serían? Eje X y eje Y, pero es que no hay eje. ¿A estos te refieres? Sí. O sea, el de epsilon sub I y creo que más luego sería el eje Y y el de eje Y sería el eje X. No, es que esto es un diagrama de deformación, estos son planos de deformación. O sea, esto es simplemente para ver la relación que hay entre la deformación que tienes aquí y la tensión, ¿vale? Pero esta tensión no aparece aquí, este eje no aparece aquí, ¿vale? Ni este tampoco, ¿vale? Esto simplemente nos indican la relación que hay entre la deformación del acero y la deformación del hormigón. Entonces, una vez tienes calculada la deformación del hormigón y del acero, calculas aquí la tensión. ¿Te cae aquí en medio? Pues la tensión es la tensión admisible. ¿Te cae por aquí? Pues la que se calcula. ¿Vale? Bueno, pues ese es el dominio 3 y el dominio 4 es si sigue descendiendo la deformación del acero hasta aquí. Hasta que es 0. Y el 4A ya es si lo tenemos el acero trabajando a compresión. Vale, aquí ha dicho en el dominio no había dicho compresión, no, extracción, esto es extracción. Me he dicho compresión pura, extracción pura. Este sería el dominio 4A. El dominio 5 ya es compresión pura, no lo voy a poner para no liarlo más. Necesitamos calcular los límites del dominio, ¿vale? Los valores de X para cada uno de los dominios. Vamos a calcular esta X, que vamos a llamarla X2. Vamos a ir poniendo aquí dominio 1. En el dominio 1, que sabemos que no estamos, la X vale o va desde menos infinito hasta 0. Vamos con el dominio 2. En el dominio 2 la X va desde 0 hasta X2. ¿Vale? Y X2 pues podemos calcular la semejanza de triángulos. X2 entre epsilon CU, X2 entre epsilon CU es igual a D, canto útil, entre epsilon CU más 0,01. Por tanto, X2 es epsilon CU, lo tenemos calculado, o de la tabla directamente, 0,00297
partido por 0,00297 más 0,01 por el canto útil de 250. Sale 57,25 milímetros. Pues ese es el límite del dominio 2. 57,25 milímetros. Nuestra X era 71,97. Pues no estamos en el dominio 2. Vamos al dominio 3. El dominio 2 Sí. no era el límite 0,259D. Claro, si teníamos un hormigón HA25. ¿Ese solo sirve para la HA25? Para hormigones menores de HA50. Ay, Por eso estamos haciendo este. Para que no penséis que siempre es así. porque estaba. Porque me estaba saliendo bien. Pues nada. Bueno, es lo mismo, pero cambiando los numerillos. Todo mejor que un poco. El límite del dominio 3 nos lo marca esta X, ¿vale? Que vamos a llamar X3. Va desde 57,25 milímetros hasta X3. Esa X3 es X3 partido por epsilon CU y ahora vamos a coger pues este triangulito. No, vamos a coger el grande, este, ¿vale? Que es D partido por epsilon y D más epsilon CU. Por tanto, X3 es epsilon CU 0,00297 0,00297 más epsilon y D, está calculado, aquí, 0,00217 por D, que es 250. Pero el epsilon CU, la triángulo de partido epsilon CU más epsilon y D, ¿cuál es que ¿Vale? Es este. Es como si aquí tiraras una vertical y hicieras este triángulo. Entonces, desde aquí hasta aquí hay epsilon y D más epsilon CU. Y el canto es el canto útil, es D. ¿Vale? 0,00297 más 0,00217 inversa por 0,00297 por 250. Sale 144,46. Pues ya está claro. 144,46 milímetros. 144,46 milímetros. Nuestra X está en el dominio 3. El dominio 4 está claro, ¿no? El dominio 4 va desde... Lo voy a poner ya que estamos. Desde 144,46 milímetros ¿hasta dónde? Hasta B, ¿vale?
dominio 4A, desde 250 hasta el canto total, que son 300. Vale, en nuestro caso estamos en el dominio 3. ¿Y el dominio 5 y hasta más infinito? Sí. ¿Vale? Desde 300 hasta más infinito. Pero estamos en el dominio 5 mal, ¿no? Hombre, no es que esté roto, es que le hacemos trabajar la sección a compresión pura. O compresión compuesta, pero compresión. ¿Vale? Con hormigón armado sería suficiente. O con hormigón en masa. ¿Para qué queremos acero? ¿Vale? Si no tenemos tracción. Para hormigón armado no tiene mucho sentido el dominio 5. Lo suyo es el dominio 3. ¿Vale? Que es el caso. Vale, pues efectivamente estamos en el dominio 3. Pues vamos a calcular con nuestra X. ¿Vale? En el dominio 3 tenemos el hormigón a tope, aquí, con epsilon CU y la tensión FCD. Pero el acero no, estará entre epsilon y D y 0,01 en algún plano, no sé, me lo voy a inventar por aquí. Con una deformación epsilon, que puede estar pues por aquí, epsilon. Tendremos que la tensión será la tensión admisible, que la habrá especificado, pero hay que calcular el valor de epsilon. Tendremos, para calcular el valor de epsilon, podemos hacerlo muy bien. Epsilon más epsilon CU, epsilon más epsilon CU partido por el canto útil, que es D. ¿Vale? Esto más esto partido por D es igual a epsilon CU partido por X. Una manera. Epsilon CU partido por X y epsilon más epsilon CU partido por X. O bien podemos haber puesto epsilon partido por, yo creo que será más fácil, partido por esto, que es D menos X. Sí, más fácil así, despejar. ¿Vale? Cogemos estas dos, esta igualdad, y despejamos epsilon. D menos X, 250 menos 71,97 partido por X, 71,97 por epsilon CU, que es 0,00297. Menos 71,97 en 3 por 0,00297. Sale 0,007347. Vale, que efectivamente es menor que 0,01 y mayor que 0,00217. Vale, tiene que estar aquí en medio.
Bueno, pues aclarado ya el dominio y la deformación a la que sometemos el acero, lo que vamos a hacer ahora ya es calcular la sección que necesitamos. Y eso lo calculábamos resolviendo esta ecuación. ¿Vale? Ya está claro que trabajamos con el hormigón a tope, no hay que modificar esto, seguimos con FCD aquí, vamos a calcular NS1. También sabemos que NS1, según la ley de Hooke, bueno, según la definición de tensión, la tensión es la fuerza partido por el área. En este caso la fuerza es NS1, la tensión en el acero es, como hemos visto, la tensión admisible. Por tanto, F y D será igual a NS1 partido por la sección. La sección será AS1. Por tanto, NS1 es F y D por AS1 y es lo que sustituimos aquí y utilizamos para despejar el área. F y D por AS1 es igual a 0,95 FCD por I por D. Sustituimos todo. F y D es 434,78 por AS1 es igual a 0,95 por FCD, ojo, es 40 por la profundidad del bloque de compresiones, que nos ha salido 55,78 por el canto útil, que eran 250 milímetros. Y aquí despejamos AS1. Esta ecuación es esta. Por 40 por 55,78 por 250 entre 434,78, 1218,8. ...1218,8 milímetros cuadrados. Esto es una B, ¿eh? Esto es una B, es el doble. Son 500. Por tanto, esto es el doble. $2.437,6. 2.437,6. ¿Vale? Esa es la sección que necesitamos. ¿Vale? Como vimos, necesitábamos una separación mínima que prescribía el código técnico entre los redondos a disponer. Esa separación mínima tenía que ser o bien el valor máximo entre 20 milímetros, el diámetro máximo que vamos a disponer, o 1,25 veces el tamaño máximo del árido. El tamaño máximo del árido es 20 por 1,25 es 25, es el valor máximo de esos tres. Necesitamos una separación mínima entre los redondos
de 25 milímetros. Vamos a ver con los tres que vamos a disponer, de 12 milímetros, de 16 y de 20, si podemos cumplir y además cubrir esa armadura. Vimos también que el ancho total de la sección era pues dos recubrimientos, uno a cada lado, R y R, 2R, más el número de redondos por su diámetro, más la separación entre los redondos por el número de huecos, que era el número de redondos menos 1. De aquí despejábamos la separación entre los redondos. B menos 2R menos el número de redondos por su diámetro partido por el número de redondos menos 1. Y con eso pues nos fabricamos nuestra tabla diámetro del 12, diámetro del 16, diámetro del 20, la sección de cada redondo en milímetros cuadrados, del 12 es 113, del 16 es 201 y del 20 eran 314. El número de redondos a disponer de cada diámetro, la separación en milímetros y luego si cumplía o no cumplía. Pues simplemente es ir calculando. ¿Cuántos redondos del 12 necesitamos? Pues 2437,6 entre 113. Pues 21,57, redondeamos al entero superior, pues 22. ¿Cuántos redondos del 16? Lo mismo, 2437,6 entre 201. 12,13, pues 13. ¿Cuántos redondos del 20? 2437,6 entre 314, 7,76, pues 8. Separación entre los redondos. Del 12, el ancho era 500, 500 menos 2R, 420, 420 menos 22 por 12 entre 21. 7,43 milímetros. ¿Cumple? Pues no, porque la separación tiene que ser mínimo 25. Vamos a probar con los del 16. 500 menos 2R es 420, menos el número de redondos, que es 13 por 16, entre 13 menos 1, 12. 17,67. 17,67. ¿Cumple? Pues tampoco. Probamos con los del 20. 420 menos 8 por 20 entre 7. 37,14. Y este sí que cumple. ¿Cumple? Sí. Vale, pues ya tenemos ahí el armado que necesitamos.
Fijaos que, es que aquí hace la comparación, es interesante. Nos decía, leo literalmente, para hormigón de resistencia 25 megapascales, el último ejemplo que hicimos, los redondos necesarios no nos cumplían, ¿vale? Porque estamos en el dominio 4. Con hormigón de alta resistencia la sección ha pasado de trabajar en dominio 4 al dominio 3. ¿Vale? Esa es la mejora que hemos obtenido al subir la resistencia del hormigón. ¿Vale? Lo hicimos en el ejemplo que no nos cumplía nada, ¿vale? Porque estamos en el dominio 4. ¿Y qué sería mejor, subir la resistencia o aumentar la cantidad de ácido? No, es que acordaos que en el otro ejemplo que hicimos, así no nos cumplía nada. ¿Nos suponíamos que no ponerle así, pero cumplir? Sí, teníamos que poner armadura de compresión. Entonces, ¿qué es mejor poner armadura de compresión o aumentar la Armadura de compresión. ¿Vale? Porque tú, porque una viga no te cumpla en el dominio 3, no vas a cambiar la calidad del hormigón de esa viga. Claro, y por eso de toda la obra. No vas a andar con esas tonterías. Pues lo armas y ya está. ¿Vale? Tú utilizas un hormigón para todos los elementos estructurales iguales. ¿Vale? Vale. Pues este ya lo tenemos. Está claro, ¿no? Sí. Bueno. Echarle un vistazo a este.